Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 14. Evento de buena voluntad de la escuela hermana de Kioto. Parte 3. Mechamaru corría por el bosque, usando los propulsores de sus manos y pies para seguir moviéndose a gran velocidad, sin tener que tener en cuenta el terreno. Sin embargo, su avance se vio interrumpido bastante rápido. Una roca fue arrojada en su dirección. Esquivarla fue relativamente fácil, pero rompió su impulso. Su intuición le dijo que todo era el culpable, pero se demostró que eso estaba equivocado. Panda e Inumaki se acercaron por ambos lados y formaron una pinza sobre Mechamaru. El primero preparó su mano y echó el antebrazo hacia atrás mientras Toge intentaba lanzar una patada al azar. Inútil. Modo Mechamaru definitivo. Ultra escudo. Ambos antebrazos de Mechamaru retrajeron repentinamente su exterior de madera, revelando un interior metálico, forrado con diferentes tipos de púas, ninguna afilada, pero deberían hacer que un ataque sea muy doloroso de aterrizar. Toge, entendiendo el mensaje, dudó, tirándose hacia atrás para evitar lastimarse, pero Panda no tenía tales debilidades. Golpe de palma de Panda. Las púas se volvieron inútiles ante el golpe pesado y poderoso que venía del ataque de Panda. Mechamaru reaccionó rápidamente, usando ambos antebrazos para bloquear más el ataque, una vez que se dio cuenta de que Toge no se movería todavía. Cuando la palma de Panda conectó, Mechamaru quedó aturdido cuando ambos brazos se rompieron y se desmoronaron fuera de sus posiciones, dejándolo sin brazos y todo en un solo ataque. No deberías haber subestimado a Panda Suno. Panda sonrió, o al menos lo intentó. Mechamaru se alejó. Ahora entendía por qué se infligía tanto daño. Los puñetazos eran fuertes, claro, pero una de sus características más útiles era la rapidez con la que se podían utilizar. Las ráfagas de ataque son fáciles de ejecutar y normalmente no producen demasiadas consecuencias para el usuario. Sin embargo, los golpes con la palma son considerablemente más difíciles de dominar correctamente, tienen un alcance más corto y exponen la parte más frágil de la mano. Pero es un golpe exponencialmente más poderoso. Panda. ¿Sumo? Respondió Mechamaru, un poco confundido. Eso es una locura. Eres una pieza de tonterías en este mundo. Nunca había oído hablar de eso antes. Panda casi elogió el insulto. Salmón, atún salmón. Respondió Toge, igualmente sorprendido. Lo sé, no. Hablando de creatividad, ni siquiera puedo ofenderme por eso. Silencio. Interrumpió Mechamaru. ¿Crees que esto es una especie de broma? No se supone que deba estar aquí lidiando con ustedes. Ya hemos tenido suficientes descarrilamientos. Kelp, caviar y mayonesa. Dijo Inumaki sin expresión alguna, con Mechamaru temblando visiblemente, de alguna manera expresándolo a través del droide. Te dije que dejaras de hablar. No quiero escuchar ni una palabra. Mechamaru se quejó, su cabeza se transformó, mientras su boca se abría y un tubo metálico comenzaba a aparecer de su garganta. Creció y creció, y cuando Panda intentó evitar que el cambio se completara, no fue suficiente. Modo Mechamaru definitivo. Albatros. Una explosión de energía maldita, encendida como un rayo láser, atravesó la pata de Panda, abriéndole un agujero mientras un montón de relleno escapaba de su cuerpo. Mechamaru se enfureció aún más. Giró la boca hacia abajo, volando hacia arriba con el impulso de su cañón y desapareció por encima de los árboles. ¿Crees que está huyendo? Panda se volvió hacia Inumaki, pero estaba equivocado. Modo Mechamaru definitivo. Ultra Spin. Mientras corría por el bosque, la visión de los ojos verdes de Mechamaru brillando en la oscuridad fue notada por primera vez, no por Panda, sino por Toge. No te muevas. Gritó Inumaki, pero Mechamaru no se detuvo. Panda ahora notó al muñeco, pero a pesar de que la orden desapareció, no sería lo suficientemente rápido para saltar por sí solo. De hecho, era bastante pesado y además un gran objetivo para golpear. En un impulso del momento, mientras Mechamaru avanzaba impulsado por sus propulsores, su mano recién arreglada convertida en un enorme taladro, Inumaki empujó a Panda con todo su peso, recibiendo la peor parte del ataque.
Sin piedad, Mechamaru siguió avanzando hasta que ya estaban fuera de los árboles. Toge estaba tendido contra un poste de madera, tenía un agujero en el abdomen. Mechamaru no creía que la vida fuera mortal, especialmente si no decidía ser un idiota y seguir luchando. ¿Qué esperabas ganar? El hecho de que no pudieras hacerme daño no significa que no fueras útil en otro lugar. Todo para proteger a un muñeco estúpido. Se quejó Mechamaru, completamente decepcionado por la elección de Toge. Sus mechs filtraban automáticamente cualquier energía maldita que intentara pasar, como su discurso maldito. De todos modos, podría haber ido literalmente a por todos los demás después de darse cuenta de que no hacía nada. Toge. Panda lo alcanzó, con las patas apretadas en puños. No te detuviste. Fue su estúpida decisión saltar al frente del ataque para proteger a algo como tú. Panda. Inumaki comenzó a hablar, sorprendiendo a Mechamaru. Es mi hermano. Ridículo. Mechamaru ignoró por completo la afirmación, mientras que Panda permaneció firme. Cualquier nivel de apego emocional a algo como tú no puede ser diferente al de un juguete. ¿Por qué me desprecias tanto? Preguntó Panda, totalmente molesto por la falta de respeto no solo hacia él mismo, sino también hacia los sentimientos de Inumaki. No te he hecho nada. De hecho, no lo has hecho. Sin embargo, ¿no crees que es un poco injusto? No eres humano. Ya es bastante difícil clasificarte como vivo. Respondió Mechamaru. Es injusto que puedas vivir una vida tan despreocupada, viviendo como uno de nosotros, cuando en última instancia no eres más que una creación, no eres diferente de esta marioneta que estoy controlando ahora mismo. ¿Y por eso crees que es justo pisotear los sentimientos de otras personas de esa manera? Panda, un poco menos impetuoso, logró ignorar la falta de respeto que sufría, los niveles insanos de odio absoluto que Mechamaru sentía sin sentido por él. Sin embargo, no importaba cuánto se concentrara, se negaba a tolerar que Toge recibiera tal desprecio por una simple acción desinteresada. Fue un día muy especial cuando se conocieron. Un cadáver maldito, ahora con el nivel de conciencia de un niño pequeño, que aún no había conocido a nadie más que a su padre, y un extraño chico de cabello blanco que resultó ser bastante molesto. Y ahora aquí estaba él, su nuevo amigo. Como decía su padre. Este chico tenía marcas en la boca y aparentemente no podía hablar. Toge tenía su edad. Unos 5 años. Lo habían dejado en la escuela de hechicería de forma anónima, presumiblemente por sus padres, que no querían que lo persiguieran junto con ellos. Había corrido el rumor de que Satoru Gojo se oponía al sistema que imponían los superiores, por lo que había una posibilidad, aunque mínima, de que Toge sobreviviera a sus padres, que ya tenían mercenarios pisándoles los talones. Hola. Soy Panda. Su voz seguía siendo suave, como la de un niño humano. Toge no dijo ni una palabra, mirándolo con una expresión confusa en su rostro. ¿Cómo te llamas? Toge todavía no había respondido y Panda no podía entender por qué. Tenía unas marcas extrañas alrededor de la boca, tal vez esa era la razón. Ven, déjame limpiarte la cara. Panda frotó el dorso de su pata en la cara de Toge, quien se encogió y cerró los ojos con fuerza, antes de empujar el brazo de Panda. Las marcas todavía estaban allí. Tanto el padre como el hombre de pelo blanco podían hablar, especialmente el último, así que, ¿por qué este chico no podía hacer lo mismo? ¿Quién era él? A Panda solo le dijeron que Toge sería su amigo, y eso fue todo. Habían pasado algunos días sin que se produjera ningún avance, y después de que su padre últimamente estuviera bastante angustiado por razones que aún desconocía, entró una niña. Llevaba un kimono y un corte de pelo tazón, y lo más importante de todo, podía hablar, aunque lo hiciera escasamente. ¿Eres un oso de peluche? Preguntó, fue lo primero que le dijo a Panda, que en ese momento estaba ocupado dibujando en una pizarra mágica. Ella siempre estaba igual, con los ojos muy abiertos, tensa y no decía ni una palabra, aunque aparentemente podía, y solo le decía algunas cosas a papá. No, soy Panda. Respondió, sin sentirse ofendido por la pregunta. Toge se sentó cerca de Panda, pero él no dijo ni una palabra. Él es Toge. ¿Eso es una jirafa? Preguntó, señalando el dibujo. ¿Sí? Toge pensó que era una serpiente.
Sonrió Panda, feliz de que su dibujo se entendiera correctamente, a diferencia de Toge, que imitó, bastante mal, una serpiente para explicar su perspectiva. Tienes muy mala vista. Sacudió la cabeza, sentándose al lado de Panda, mientras este continuaba dibujando, tratando de mejorar la apariencia de la jirafa, mientras hacía lo posible por no arruinar el dibujo, ya que solo podía borrar todo o nada. Soy Maki. Un par de meses después, se presentaron un par de chicas. Ambas se abrazaron, temblando incluso más que Maki cuando entró por primera vez. Eran gemelas genuinas y, al principio, a Maki realmente no le agradaban sin ninguna razón aparente. Nanako y Mimiko hablaban consigo mismas, pero solo entre ellas y Banks. El tercer adulto que las niñas conocieron correctamente. Ni siquiera Yaga pudo hacerlas hablar. Eso es, hasta que Panda hizo un movimiento. Oigan. Ustedes dos. Toge, Maki y yo vamos a hacer que mi papá nos compre un helado, si se unen, apuesto a que podemos convencerlo. Panda las motivó, sorprendiendo a ambos, quienes ahora lo miraban con los ojos muy abiertos y asustados. Para los adultos estaba bastante claro que habían pasado por el infierno y habían regresado. ¿Puedo tomar chocolate? La rubia, Nanako, como la presentó Banks, tuvo el coraje de preguntar. Panda sonrió, asustándolas a ambas, ya que parecía que estaba mostrando sus colmillos. ¡Claro! A mí me gusta el de pistacho, dijo Panda, calmando los nervios de las gemelas, que visiblemente volvían a un estado más tranquilo. Hagámoslo. Concordó Mimiko, y Nanako asintió. Al final, Yaga se negó a darles helado, aunque Gojo lo hizo literalmente un minuto después de regañarlos por querer demasiados dulces. Su existencia se limitaba a unas cuantas habitaciones, pero con el tiempo fue aumentando. Desde una guardería, hasta los pasillos de la escuela, siempre que no interactuaran con los estudiantes, y finalmente todo el lugar. Cada vez más personas se sumaban a sus vidas, desde la enfermera de la escuela que era amiga de Geto y Gojo, el tío Ihishi, la tía Akari, todos ellos finalmente formaron un extraño tipo de familia. Y ahora, a lo largo de todos estos años, de aquellos que encontraron tal conexión dentro de las personas y situaciones más extrañas, Panda no toleraría que estos sentimientos fueran pisoteados y considerados como risibles. ¿Sabes, Merchamaru? ¿Qué tiene de malo que yo sea humano? Panda usó un par de atajos lógicos, pero se entendió la esencia. ¿Debería ir a la jungla y ser solo un animal? Soy consciente de que soy diferente. Pero son estas personas las que me aman, y a las que yo amo. Ellas son las que me hacen verdaderamente humano, de una manera diferente. Porque esas palabras harían algo más. Aparte de hacerme enojar más, gritó Mechamaru, convirtiendo sus manos en garras metálicas, mientras se preparaba para atacar. El títere se movió rápido, usando sus propulsores para moverse de un lado a otro y tratar de evitar a Panda, pero el cadáver estaba concentrado. Ignorando la herida en su mano, tendría que pagarle a Mechamaru de alguna manera, por faltarle el respeto a quienes tanto amaba. Los cortes se descargaron en la espalda y los costados de Panda, demasiado rápido para que pudiera atraparlos y bloquearlos adecuadamente. Sin embargo, las heridas no eran un problema para él, no cuando podía activar a los hermanos que Yaga le había imbuido. Hermano Core. Gorila. Panda apuntó su mano buena hacia el suelo, usando sus vibraciones de una manera que no había pensado antes, pero ahora, parecía bastante apropiada. Ritmo de batería imbloqueable. Haciendo eco a través del suelo, Merchamaru quedó aturdido temporalmente por el temblor repentino causado no por pura fuerza sino más bien, un conjunto de vibraciones interminables y repetidas, que gradualmente desgarraron el suelo a medida que el propio movimiento de la tierra contradecía las ondas imbuidas de Panda. Panda. Ataca con todo tu poder. Gritó Inumaki, y cuando la palma de Panda apuntó a un aturdido Mechamaru, su pata potenciada atravesó todas y cada una de las defensas que tenía el mecha, brazos, pecho, de un solo golpe, y el títere quedó fuera de servicio, hecho pedazos. Eso es bastante bueno. Tus ataques habrían funcionado en cualquier otra persona, Merchamaru. Elogió Panda, a pesar de su enojo inicial, la retribución había sido enviada, no necesitaba guardar rencor. ¿Por qué? Gruñó Mechamaru, sin mover la cabeza.
¿Cómo es posible que alguien como tú, criado para ser un soldado, un simple títere, pueda vivir como un humano, con otros que te aman y se preocupan por ti? Soy un humano. Pero no soy mejor que esto. Un robot reemplazable. Bienvenido al club. Panda se sentó, volviendo a la normalidad. Literalmente no puedo salir de la escuela a menos que sea un viaje oficial, y Toge no puede hablar normalmente. Somos los fenómenos. Panda tiene razón, dijo Inumaki por una vez, y Panda se tapó los oídos instintivamente. No puedes dejar que te alcance. Eventualmente. De alguna manera. Lo arreglarás todo. Toge comenzó a toser, su garganta dañada por el mero hecho de hablar normalmente. Director Gakuganji. Se ha planeado la ejecución de Yuji Itadori hoy. Lo sabemos, respondió Panda. Quiero decir, no lo sabíamos, pero no es una sorpresa. ¿No harás algo al respecto? Estoy increíblemente cansado y le hiciste un agujero en la barriga a Toge. Buen punto. Nota del autor. Oh, Dios mío, hermosa, hermosa divergencia del canon. Solo puedo preguntarme por qué Maki apareció tan temprano en la escuela de Tokio. Por cierto, toda la explicación del golpe de palma es real. Si usas la rotación correcta con tu muñeca y antebrazo, obtienes un golpe muy poderoso que lamentablemente es más lento que un Javi con un alcance más corto, pero bueno, es muy bueno usarlo cuando estás en el rango perfecto, lo digo por experiencia. Creo que Nanako y Mimiko pueden haber parecido distantes de las otras tres, pero eso no es porque no les gusten Panda, Toge y Maki, son solo el hermano extraño que es un duende que permanece encerrado en su habitación dividida en dos. Capítulo 15. Evento de buena voluntad de la escuela hermana de Kioto. Parte 4. Novara no se molestó en correr desde el momento en que Maki les gritó que se dispersaran. No le quedaba ningún espíritu de lucha y, además, no quería romperse las uñas. Estaba realmente sorprendida de lo ruidosas que podían ser estas personas cuando peleaban. El zumbido de una escoba, los gritos fuertes de un gorila posiblemente suelto, los disparos de cañón como si estuviera viendo una película de ciencia ficción. ¿No podrían estas personas ser menos llamativas? Incluso cuando entrenaba con Geto, Yuji y Junpei, ya no era lo mismo, no tenía el mismo impulso que antes. Cada comentario mezquino o cualquier burla que hiciera, generalmente a expensas de Yuji, aunque Junpei también tendía a sufrir algunas, casi no tenía alma detrás. No porque no lo quisiera decir, incluso antes no era del todo genuina, pero ahora, es como si solo estuviera siguiendo los movimientos de lo que esperaba ser. Una muchacha con un carácter abrasivo e inquebrantable y una brújula moral inquebrantable que no pudo ser alterada ni por un momento. Pero ni siquiera eso le parecía bien. Era lo que al principio le gustaba hacer, porque ahora le resultaba tan difícil. Pero por mucho que no quisiera pelear, no por repulsión a la idea sino más bien por simple falta de voluntad, fue encontrada por la única persona con la que se suponía que debía pelear. ¡Qué suerte la suya! Eres Miwa, ¿verdad? Novara levantó la mano y señaló a la chica de cabello azul vestida con traje. Nadie podía adivinar por qué no llevaba el uniforme, pero no importaba, incluso la propia Novara tenía que admitir que le quedaba bien. Lamento que me hayan asignado para pelear contigo. Es demasiado para manejar, pero prometo ir con calma. De todos modos no quería eso, respondió Miwa, adoptando una postura baja, con la mano en la empuñadura de su espada mientras se preparaba para atacar en el momento en que Novara inevitablemente entrara en su rango. Novara saltó hacia adelante, agarrando con fuerza el martillo de goma. Descargó un fuerte golpe con el arma, pero al final quedó inutilizado. Miwa desenvainó su katana y cortó el martillo por la mitad con el metal puro. Novara, aturdida, saltó hacia atrás. ¿Qué demonios? ¿Cómo es que a ti te dejan quedarte con tu espada normal mientras yo tengo que usar un estúpido martillo de juguete? Este juego está amañado. Lo estaba. No estoy en entrenamiento, ¿de acuerdo? El arma de Mai también usa balas de goma. ¡Qué puta mierda!, gritó Novara. La única forma de resolver sus problemas. Enfadándola. Pero, por más enfadada que estuviera por su situación, perdió su principal método de lucha. Le dijeron directamente que tampoco usara sus uñas para causar daño directo.
tenía que ser creativa, incluso si este oponente teóricamente debería ser inútil. Mientras tanto, Miwa rebosaba de confianza. Novara no sería estúpida como para volver a entrar en su rango de acción de forma aleatoria. De hecho, la pelea ya era un jaque mate. La única forma lógica de que ella escapara ilesa era huir o rendirse. Mechamaru estaría muy orgulloso. Sin embargo, Miwa no se daba cuenta exactamente contra quién estaba peleando. Novara recordó algo que a Geto le encantaba usar mientras entrenaba con sus alumnos: rechazar golpes directos con los dedos. Era una provocación para el ego, sin duda, pero había algo de cierto en ello. Cuando se le preguntó, respondió que aumentaba la cantidad de energía en sus dedos, haciéndolos quizás incluso más resistentes que su puño completo si sacrificaba suficiente energía. Si bien para Geto esto significaba que efectivamente no perdía nada contra sus estudiantes por ese movimiento, Novara podía imitar esto a su manera. Mano derecha, índice y medio, incrementan la energía maldita para convertirlos en lo que casi era una daga, a costa de todo lo demás. Miwa esperaba que Novara se moviera como un ser humano cuerdo, pero Novara no se movía así. Lanzándose hacia adelante, preparando su mano derecha para ser lanzada hacia adelante, los ojos de Miwa se abrieron, la vacilación nubló el juicio de la hechicera, pero fue capaz de contraatacar en el momento justo. Miwa cortó, usando el lado romo de la katana para no dañar severamente a Novara, pero la espada fue detenida por dos dedos de Novara. Ella agarró la espada, la sostuvo entre ellos y desvió la energía dentro de los dedos en cuestión para usar la mano izquierda. Novara descargó una serie de estocadas contra Miwa, breves ráfagas de daño similares a dagas contundentes que golpeaban a la chica. No lo podía creer. Ninguna persona en su sano juicio se acercaría a su objetivo sin dudarlo y, además, esos empujoncitos eran peligrosamente dolorosos. Novara no atacaba con ninguna razón, como en puntos específicamente débiles, pero aún así, Miwa saltó hacia atrás, tratando de superar a Novara en velocidad mientras retrocedía. Tuvo que tener suerte de no chocar con ningún árbol en su camino, pero justo en un buen lugar, se creó la distancia correcta entre las dos chicas. Nuevo estilo de sombra. Dominio simple. Un círculo de energía azul claro se formó alrededor de Miwa, y Novara, sin saber a qué se enfrentaba, siguió avanzando. En el instante en que su cuerpo hizo contacto con el anillo, recibió un corte. Miwa se movió sin pensar y, a pesar de mirar directamente hacia adelante, su puntería fue precisa. «Ah, ¿sí? Hasta tú tienes tus trucos», respondió Novara, enfadada. Tanto por lo de inútil. Ya era más de lo que Itadori podía hacer. «Te dije que no fueras indulgente conmigo, Kugisaki», insistió Miwa. «Entonces, ¿por qué demonios te consideras inútil, idiota? ¿Ves a los demás a mi alrededor? Incluso los que no pueden pelear tienen un propósito, como Momo-chan, que es una gran exploradora, y Nita, una buena hechicera de apoyo. Yo solo puedo pelear, y lo hago mal», explicó Miwa, sin cambiar de postura, incluso sus pies permanecieron plantados en el suelo. «Es deprimente», respondió Novara, mientras se pasaba la mano por la cara, donde ahora tenía dos cortes superficiales en las mejillas. «Quiero decir, al menos no estoy mintiendo», señaló Miwa, sorprendiendo a Novara, hasta el punto de que toda la postura de lucha de la chica, su movimiento e incluso los músculos faciales quedaron paralizados. «¿De qué demonios estás hablando?». Novara fingió ignorancia. «Estabas tan triste antes de que me diera a conocer. ¿Crees que no tengo sigilo? ¿Y qué tienes que decir, listilla?». «No mucho, no soy psicóloga», dijo Miwa sin expresión. No tenía ninguna sabiduría para descargar en medio de una batalla de ningún tipo, así que, en última instancia, no sirvió de nada. «Entonces no detengas la pelea para hacerme enojar, maldita sea», gritó Novara, sacando sus uñas de la bolsa que llevaba en el cinturón y, en un frenesí, descargó una serie de ellas como proyectiles, lanzándolas con las manos desnudas hacia Miwa. La velocidad de cada una de ellas era considerablemente menor que cuando las golpeaba con el martillo, pero serviría. Miwa, aún con su técnica activada, cortó cada una sin apenas dificultad, aunque no se rompieron, las uñas cayeron todas al suelo, sin ningún impulso. «Horquilla».
Novara chasqueó el dedo, sorprendiendo a Miwa por la oleada de energía maldita justo debajo de ella. El alcance del dominio simple no era lo suficientemente grande como para evitar eso. 5 explosiones estallaron directamente frente a Miwa, la chica deshizo la técnica y usó sus brazos desnudos para bloquear el daño entrante. Novara se estremeció ante sus propias explosiones. No le gustaba mucho usar esa técnica, a pesar de su eficacia. Algo la estropeaba y no estaba muy segura de qué era. Además, ¿por qué estaba preocupada por el bienestar de Miwa? Sí, se suponía que no debía matar a nadie, lo que descalificaría a todo su equipo, pero era un asunto más personal, incluso si no iba a perder el juego por eso, todavía estaría preocupada. Por eso dudó, y en lugar de avanzar, aprovechando su victoria, Novara se quedó quieta mientras el polvo se asentaba. Ella lo entendió ahora. Ese humano transfigurado que ella mató. Por eso ser ella misma era tan difícil hoy en día. Porque no lo merecía. Al menos, Miwa estaba bien. Quedó inconsciente, pero bien. Novara agarró la bandera del cinturón de Miwa, pensando que, en todo caso, esto ayudaría a su equipo. Su pelea había terminado y estaba muy agradecida por ello. Nota del autor. La pelea corta, pero bueno, tenía que ser así. Estamos hablando de Miwa y Novara desarmada. Además de eso, este capítulo realmente presagia muchos de mis planes para Novara, ya que en esta etapa, planeé como el 80% de su historia. Capítulo 16. Evento de buena voluntad de la escuela hermana de Kioto. Parte 5. Momo bostezó y finalmente tuvo que esperar a que Arata alcanzara su escoba para continuar. Si bien él estaría mejor con alguien como Noritoshi, ella finalmente tuvo que ser la niñera del estudiante de primer año que no era combatiente. O, como deseaba estar sola, solo para poder al menos elogiarse por ser tan servicial. En realidad, no se suponía que hiciera gran cosa, solo explorar el área y tal vez ayudar a guiar a las personas hacia sus oponentes. Con eso se refería a burlarse del enemigo mientras se alejaba rápidamente. O al menos deseaba que fuera así de fácil. Una piedra se lanzó en su dirección desde detrás de ella, el impacto arrojó a Momo fuera de su escoba, mientras caía al suelo, confundida, pero no fuera de la pelea. La cabeza de Momo se giró rápidamente de un lado a otro. Menos mal que su refuerzo hizo que un ataque así fuera fácil de ignorar, pero de todos modos, debería tener una noción total de su entorno y, curiosamente, nadie arrojó esa piedra. Señorita Nishimiya. Arata, resoplando y cansado, se apresuró a ayudarla a levantarse, sin darse cuenta de que Momo no se había levantado del suelo porque estaba demasiado distraída pensando. Maldito seas Zenin. Maldijo Momo en voz baja. Teniendo en cuenta la agotadora necesidad de su anterior estudiante de último año de diezmar por completo al equipo enemigo en los últimos eventos de buena voluntad, nadie más sabía siquiera cuál era la técnica de los oponentes. Quédate quieta, será un segundo. Arata se arrodilló detrás de ella y, después de realizar un par de señales con las manos, desplegó su técnica. Analgésico. No fue tan malo como para usar tu técnica, pero gracias. Momo se levantó del suelo, antes de levantar la mano, tratando de sentir hacia dónde se dirigía su escoba descontrolada. Con el leve dolor en su espalda desaparecido, la única necesidad real de preocuparse por Arata de todas las personas también se desvaneció. Lástima que el hecho de no importarle un carajo su estudiante de último año fue exactamente lo que le dio a sus oponentes el primer golpe. Señorita Nishimiya. Gritó Arata, y su espalda se inclinó bruscamente hacia abajo al tocar el suelo. Desde detrás de su cuerpo, mientras intentaba levantarse del pasto, una cuerda comenzó a rodear sus extremidades, atrapándolo en el lugar, incapaz de hacer mucho más que patear sin rumbo. ¿Qué pasó? Me tocaron la espalda. Y luego me tiraron al suelo. No sé quién lo hizo. Arata no sirvió de nada. Momo intentó soltar las cuerdas, pero no se movieron ni un centímetro. No era la más fuerte físicamente, ni mucho menos, pero debería ser capaz de estirar al menos una cuerda común. Señora Nishimiya. Momo giró la cabeza hacia atrás, esquivando apenas la palma de una chica de cabello oscuro, su otra mano llevaba un juego de cuerdas. Asaba. Gruñó Momo y, en un abrir y cerrar de ojos, la chica se disipó, desvaneciéndose en estática y desapareciendo por completo. ¿Qué pasa con esta técnica de teletransportación?
Una piedra voló hacia Momo y casi le da en la cabeza. La rubia levantó la mano y sacó su escoba de quién sabe dónde, aunque seguro que se estaba tomando su tiempo. De repente, Arata empezó a flotar, sin poder hacer gran cosa todavía, ya que fue lanzado contra un árbol, dejándolo inconsciente. Las cuerdas se disiparon, pero él permaneció inconsciente. Momo frunció el ceño, ¿cómo estaban haciendo todo esto? No tenía ningún sentido. Tenía que ser la técnica de la otra gemela, con las cuerdas relacionadas con la de cabello negro. Finalmente, apareció la otra gemela. Nanako, que apareció de ese mismo conjunto de estática que hizo desaparecer a su hermana. Estaba completamente desarmada y, a pesar de eso, tenía confianza. Nanako se lanzó hacia adelante, fallando un golpe ante la más pequeña y rápida Momo, quien contraatacó, pero... ¿por qué esta chica era tan dura? A pesar de potenciar su golpe, Nanako era mucho más dura de lo que parecía, había una cantidad engañosa de fuerza en ella, a pesar del hecho de que su abdomen expuesto ni siquiera implicaba que fuera tan musculosa. Nanako hizo crujir sus nudillos, con expresión de acero mientras continuaba una avalancha de golpes, que Momo no necesitaba experimentar para entender que probablemente la harían ver estrellas. ¿Por qué demonios tardaba tanto su escoba? Momo apretó los dientes, intensificó su tirón y sintió que la herramienta avanzaba por una vez, mientras que Nanako logró asestarle un golpe en la mandíbula. Momo fue arrojada lejos, pero ella también tuvo un contraataque para contrarrestar el golpe. Guadaña de viento. Nanako se dio la vuelta para enfrentarse al ruido sibilante de la escoba cortando el aire, creando una cuchilla de aire que se lanzó contra ella. Con ambos antebrazos, logró bloquear el proyectil, a costa de que las mangas de su chaqueta se desgarraran. Corriendo a un ritmo considerablemente más lento que la escoba, Mimiko apuntó su palma hacia Momo nuevamente, la niña rodó por el suelo para evitar el toque. Mimiko se dio la vuelta y le arrojó el teléfono a Nanako, antes de darle una patada en la espinilla a Momo cuando la niña intentó levantarse. «Maldita sea», se quejó Momo, golpeando su escoba contra el suelo y creando una ráfaga de aire que las lanzó lejos. Momo aprovechó la oportunidad para volver a elevarse en el aire. Nanako, usando su teléfono, movió los dedos y elevó a su hermana por encima de Momo. La niña levitó y aterrizó encima de la pequeña rubia, atrapándola. La cuerda rodeó a Momo y, finalmente, la niña también quedó en tierra. ¿Vas a contraatacar o Nana? ¿Necesito golpearte contra el árbol?, preguntó Mimiko, sentada encima del cuerpo atrapado de Momo. ¿Cómo?, se quejó Momo, incapaz de entender gran cosa de lo que acababa de pasar. Geto querría que se lo dijéramos, ¿no?, le preguntó Mimiko a Nanako, quien suspiró y finalmente se decidió a explicar. Con mi teléfono, puedo controlar cualquier imagen que haya seleccionado, estos cambios que hago pueden afectar la realidad, por eso esas piedras que te arrojé surgieron de la nada, explicó Nanako. Y también puedo transportarme a mí misma y a cualquier persona que lo consienta desde y hacia cualquier lugar del que tenga una foto, a cierta distancia. Así que ese es el teletransporte. Se dio cuenta Momo, y Nanako asintió. Y al teletransportarme y entregarle mi arma principal a Mimiko, donde sería inútil en su mano, hice un voto vinculante de que, en ese escenario, obtendría un aumento en mis estadísticas físicas temporalmente. Pero en ese caso, ¿no sería más fácil controlarme a través de la imagen? Ya que hiciste levitar a tu hermana, debe haber consentimiento antes de que pueda mover a alguien. Cuando te golpeé a ti o a tu compañero de último año contra el árbol, estaba moviendo la cuerda de Mimi y tú simplemente te acercaste. Y no, tu ropa cuenta como tú en mi técnica. Y atrapé tu escoba, pero los límites se rompieron cuando aumentaste la fuerza del tirón, contextualizó Mimiko. Oh, esa es una técnica bastante interesante. Versátil, pero le falta fuerza, respondió Nanako, sentándose en el suelo al darse cuenta de que su pelea había terminado. A estas alturas, ninguna de las tres personas conscientes que estaban alrededor tenía voluntad de luchar, y Arata nunca la tuvo en primer lugar. Nota del autor. Si Arata sale vivo y completo de esta historia, habré fallado en mi deber como ser humano. Ahora bien, esta es una nota bastante importante, así que léela con atención.
se relaciona con la historia en su conjunto y no con este capítulo. En el último capítulo, se hicieron algunas revelaciones bastante grandilocuentes, que no se alinean con el final y los giros que había planeado. Enfatizaré que el plan original para este trabajo permanecerá sin cambios, y no alteraré lo que ya tengo planeado para que se ajuste al canon, ya que las únicas veces que lo haré será en relación con los poderes que revelaron ciertos personajes que hicieron que mis conceptos quedaran obsoletos, como el dominio de Yuta, que admito que aún no había hecho en el momento en que fue revelado, pero en ese caso alteraré esa cosa para que se ajuste al canon, pero digamos, si alguna vez se revela el dominio de Uraume, mi concepto para él será descartado rápidamente a favor del canon.